Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hablar de las tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, aunque hoy el tema va a ser Kant y la filosofía racionalista alemana, para darle un poco de diversidad geográfica también que solemos darle, nos estás emitiendo desde un restaurante indonesio, de comida indonesia, que se llama Torá. Así que Sí, hasta mira, hasta aquí hemos llegado. sí. Estas cosas de la extraterritorialidad y de las sincronicidades es increíble, pero efectivamente es un restaurante de comida oriental que se llama Torá, que creo que significa tigre, me parece, no soy especialista, pero después lo voy a consultar acá con la dueña del restaurante. Muy bien. Sí, y la idea hoy es hablar de las tensiones filosóficas en el pensamiento, entre el pensamiento judío y su diálogo, tensión, conflicto con Occidente. Pero en este caso vamos a hablar de una suerte de idilio de estación que disfrutó el pensamiento judío en un encuentro inesperado y esperado con el pensamiento filosófico más tradicional, yo diría casi como una de las cumbres, un momento cumbre del pensamiento racional, del pensamiento moral, del pensamiento clásico, que es el pensamiento de Kant. Eh, las afinidades selectivas que construyó el pensamiento de origen judío con el pensamiento de Kant es una de las cosas más interesantes que, que uno puede registrar. Y es interesante precisamente cómo se conformó estas afinidades selectivas, esta empatía, esta cercanía. En principio hay un dato que quizás es uno de los más interesantes, que es el tema de la ley. El tema de la ley en el pensamiento griego viene de la palabra, digamos, ley, es la palabra nomos, ¿no? Eh, los griegos tienen una palabra para ley, de allí viene la palabra anomia, las situaciones anómicas, la sociología las denomina hoy situaciones en que hay falta de ley, carencia de ley. Los griegos también decían que ciertas cosas son por physis, es decir, por los hechos o por la ley, pero básicamente, Jorge, para los griegos, sobre todo para Aristóteles, la ley, no, aunque tiene un carácter vinculante y obligatorio, ¿no? La ley no puede ser separado de lo que ocurre. Es decir, para tratar de hacerlo más claramente, nosotros, suponte, nosotros hablamos de la ley de gravedad, la ley de los cuerpos celestes, la ley de los astros girando, ¿no? Son leyes, las leyes de la naturaleza. Pero distinguimos entre eso y una ley, que es lo que ordena una conducta, lo que debemos hacer. Los griegos no difícilmente tenían casi restringida la posibilidad de imaginar que algo fuera obligatorio, fuera vinculante, eh, pero que al mismo tiempo no fuese una ley de alguna manera que participa de la naturaleza. Por eso la idea de ley entre los griegos es la ley natural. Qué sé yo, que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales es natural, no para un griego que tenga un hombre y un perro. ¿Por qué no es natural? ¿Por qué no es una ley? Porque no ocurre en la naturaleza. De alguna manera, para los griegos,
la idea de lo que es obligatorio, lo que es moral, es algo que al mismo tiempo se da en la naturaleza. Cuando justamente, suponte, el pensamiento más conservador está contra el matrimonio entre un mismo sexo, suponte, lo que argumenta es que mirando la naturaleza como un espejo no comprobamos que eso forme parte del orden natural. Esa idea de que algo está mal porque no participa del orden natural, porque no se da en la naturaleza, es una idea muy griega, digamos así. Fíjate las connotaciones actuales que tiene el tema. Ahora, para el pensamiento judío, y lo que trae de nuevo, es que comienza a haber una escisión, incluso, esto es un tema polémico, pero incluso en la época bíblica, incluso digamos en el medioevo, en el pensamiento judío medieval, hay una idea de ley que no necesariamente es la idea de ley natural. O sea, lo que es obligatorio no tiene por qué reflejarse en la naturaleza. Que uno esté obligado a hacer algo no tiene la misma lógica que la ley que mueve los astros. Es un pensamiento interesante, que parece muy abstracto y muy filosófico, pero que tiene sus repercusiones luego cuando se argumenta sobre temas políticos o morales. Un pensamiento muy conservador apela a la idea de orden natural, que es más griego que judío. Ahora bien, ¿qué pasa con Kant? Kant, el gran aporte de Kant es que Kant casi por primera vez comienza a dividir entre el deber ser y el ser. ¿Qué significa eso? Esto significa que para Kant, voy a dar un ejemplo. Si yo te digo, mira, Jorge, hay que construir 10 escuelas, ¿no? Y tú me dices, no hay plata, tú me estás respondiendo con lo que ocurre, que no hay plata, y yo te pregunté, y yo de lo que te dije es que hay que hacer 10 escuelas. Es decir, yo te planteé una cuestión moral que no se puede responder con lo que ocurre, con lo que hay. Tú diciéndome que no hay plata, no me estás respondiendo a que hay que hacer 10 escuelas. ¿Se entiende el ejemplo? Creo que sí. No refuta el hecho de que no haya plata. Si tú eres mi ministro de Economía y yo soy el presidente, viste qué democrático que soy, ¿no? Me puse como presidente y a ti como ministro de Economía. Si yo te digo, mira Jorge, hay que hacer 10 escuelas y tú me dices, mira, no hay partidas presupuestarias, no me estás contestando a la cuestión moral que yo estoy planteando, que hay que hacer 10 escuelas. Ese hay que hacer sería el tema de la ley, y que se acerca más al tema de Kant y más al tema judío. Es decir, la ley no tiene que ver con lo que pasa en el mundo, con hechos, tiene que ver con lo que debiera ser. Y lo que debiera ser no se puede contestar con lo que es. Es interesante, ¿no? Uh-huh. Y esta idea de ley, que es una idea, no, como te decía, no griega, es una idea que Kant fue el que la planteó. Él decía que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El deber ser serían las 10 escuelas que hay que hacer, y el ser sería que no hay dinero, suponte, o no hay presupuesto. Eso es una idea clave. En alemán sería el Sollen, el deber ser. Ahora, lo que te quería comentar es que esto fue tan fuerte, tan pregnante esta influencia, que incluso, y esto te lo quería mencionar, cuando apareció este pensamiento de Kant, sobre todo en la crítica a la razón práctica, un montón no solo de judíos, sino de teólogos judíos, y de teólogos judíos ortodoxos se vieron seducidos por el pensamiento de Kant. Y te voy a leer un párrafo de un importantísimo neokantiano, un discípulo de Kant, llamado Breuer, que escribió, y te leo literalmente: bendito sea Dios, escribió Breuer, que en su sabiduría me ha dado a Kant. Y después, en otra parte, Breuer escribe que fue un filósofo judío ortodoxo racional kantiano. Y en otra parte, te leo otra parte donde escribió: todo auténtico judío,
que se esfuerce seria y honradamente estudiando la crítica de la razón pura, dirá desde el fondo de su corazón, amén. Esto es para ver el impacto que tuvo el pensamiento de Kant. O sea, muchos pensadores judíos encontraron en Kant a un amigo. De hecho, Kant tuvo un gran amigo judío que fue Mendelssohn, Moses Mendelssohn. Y nada más por nombrarte a grandes filósofos judíos neocantianos: Otto Lippmann, Arthur Liebert, Hermann Cohen, por supuesto, Marburgo, el más importante, Ernst Cassirer, muy importante, del que hablamos alguna vez, Jonas Kohn, Ernst Marcus, Ludwig Goldschmidt y George Simmel. Todos ellos judíos y neocantianos. Y aquí tenemos, querido Jorge, esta especie de blend, de maridaje. ¿Te gusta la palabra maridaje? Muy gastronómica, ¿no? Uh-huh. Que se constituyó entre el pensamiento de Kant y el pensamiento judío. Y ahora pregunto yo, ¿y lecturas recomendadas? Aquí habrían demasiadas. Hay poco, aunque parezca mentira, hay poco en español escrito sobre el tema. Yo estoy preparando un texto sobre ese tema, pero bueno, hasta que se publique. Pero sí recomiendo una autora que hemos recomendado alguna vez aquí, que se llama, es una filósofa que se tradujo un libro de ella, una filósofa italiana, Irene Cajón, se escribe Cajón con K y con J, que tiene un libro que se publicó en Buenos Aires, editorial Lilmod. El libro se llama algo así como 4 pensadores judíos contemporáneos. Algo así es el título. El libro lo traduje yo junto con una amiga, Carolina Cohen, y hay un capítulo ahí muy interesante sobre el encuentro de la filosofía kantiana con el judaísmo. Ese libro lo recomiendo muchísimo. Yo creo que en España se debe conseguir perfecto. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Sí, que está muy, que le recomiendo a los oyentes pensar en esto, sobre todo, no porque es una columna mía, ni mucho menos, sino porque me parece que tiene un valor estratégico actual en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos anómicos, de que hay una alternativa donde poder acoger a la ley sin que sea la ley de la ortodoxia, sin que sea la ley entendida como literalidad, como mera normatividad fosilizada, sino una idea de ley que es la que desarrolló Kant y la que maravilló a tantos pensadores judíos de la época, y que hoy deberíamos recuperar esta idea de una ley que vaya más allá de lo fáctico, que es una ley que ordena, pero que no es una ley entendida como conservadurismo o como mantenimiento del status quo. Bueno, con esto una ley en el mejor de los sentidos revolucionaria, pero ley. Con estos pensamientos nos vamos a despedir hoy antes de que traigan el segundo plato de comida Indonesia. Vemos que dentro del pensamiento filosófico el tema del sufrimiento está totalmente superado, por lo menos a nivel personal. Así que te invitamos a volver a conectarnos la semana que viene, Pablo. Gracias a ti, querido Jorge. Un abrazo muy, muy grande.